Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí, en el segmento La Biblia al Día, estudiando un capítulo de la Biblia por día. Hoy nos toca el Salmo 32. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos el estudio de su palabra. Al estudiar, oh Padre Santo, la Biblia al día, oramos conscientes de la necesidad que tenemos del alimento espiritual cada mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El análisis TISU del Salmo 32. Objetivo principal. El objetivo principal del Salmo 32 es destacar la bendición y el gozo de aquellos que experimentan el perdón de Dios al confesar sus pecados y buscar su misericordia. Objetivos secundarios o paralelos. Primero, reconocer la dicha de aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Ya en el capítulo 1, versículo 1 y 2, el Salmo nos dice: bienaventurados aquellos cuya transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Segunda lección. Exhortar la confesión sincera y humilde de los pecados ante Dios. Exhortar a la confesión sincera. Exhortar. El versículo 5 nos ayuda a comprender esta lección. Mi pecado te declaré, dice el autor, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Exhortar a la confesión sincera y humilde de los pecados ante Dios. Tercera lección. Mostrar el amor y la protección de Dios hacia aquellos que confían en Él. Ya el versículo 7 nos dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mostrar el amor y la protección de Dios hacia aquellos que confían en Él. La cuarta lección: animar a la instrucción y la guía divina. El versículo 8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bello! Animar a la instrucción y a la guía divina. Te haré entender y te enseñaré. Déjate guiar por Dios, nos dice el salmista. Lección número 5. Destacar la importancia de la obediencia y la sumisión a Dios. Ya en el versículo 9 nos dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! Amigo. Quinta lección: que no seamos como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento. Acá se destaca la importancia de la obediencia y la sumisión a Dios. Sexta lección: resaltar la protección y el cuidado de Dios en tiempo de dificultad. El versículo 10 nos dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Protección, cuidado de Dios en tiempo de dificultad. Recuerda a los jóvenes hebreos, ¿verdad que sí? Lección número 7.
invitar a la adoración y alabanza a Dios por su fidelidad y misericordia. El versículo 11 nos dice, alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Nos invita a la adoración y a la alabanza a Dios por su fidelidad y su misericordia. Él nos ha perdonado. En resumen, estos objetivos principales y secundarios presentes en el Salmo 32 enfatizan la importancia de confesar los pecados y buscar el perdón de Dios, experimentando así su amor, protección y guía. También destacan la bendición y la alegría que se encuentran en una relación restaurada con Dios y animan a alabar y a adorar a Dios por su misericordia y fidelidad. Soy su hermano en Cristo y usted puede encontrar más en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Búsquenos. Somos Seminarios Tisu y Conéctate a Jesús. Gracias, Señor, le damos por el resumen Tisu del capítulo, el análisis Tisu del capítulo 32 del libro de los Salmos. Oramos, buen Dios, para que cada una de las lecciones acá presentadas puedan martillarnos en nuestra cabeza de tal manera que recordemos que hemos sido perdonados y debemos ser agradecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la primera parte del segmento La Biblia al Día. Espera la segunda parte que vendrá dentro de algunos momentos. Bendiciones. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 32. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Libro de Salmos, capítulo 32. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estamos aquí, porque escuchamos el mensaje de Cristo, porque creemos que necesitamos de su palabra como un pan diario de alimento. Por eso nos encontramos cada día para ser reavivados por su palabra. Hoy nos dedicamos al Salmo 32, pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, pedimos que nos bendigas al leer y meditar tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 32 es un salmo de David, es un salmo penitencial, es un salmo centrado en la dicha del perdón, los beneficios, la manera, los resultados de experimentar la dicha del perdón. El salmo comienza diciendo bienaventurado, y bienaventurado es más que feliz, es más que dichoso. Más que feliz, más que dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, es feliz aquel que siente la paz del perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz aquel que está limpio. Está limpio porque no cometió pecado, o está limpio porque habiendo cometido pecado, da los pasos para liberarse de la culpa y de las consecuencias del pecado. Desde el versículo 13 en adelante, David, como si fuese un médico, nos da una receta. Versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi vida era un llanto todo el día. Mi vida estaba seca. Sentí que tu mano se agravaba. Hasta mi verde se transformó en sequedad de verano. Primer ingrediente de la receta, reconocer nuestra situación de pecado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segundo paso, confesar, confesión de los pecados a Dios. Hay personas que piensen y merecen todo mi respeto, que yo puedo o debo, necesito confesar mis pecados frente a otra persona. Claro, si yo he ofendido a alguien, tengo que confesar y arreglar con esa persona a quien he ofendido. Pero el perdón es un don exclusivo de Dios. Por lo tanto, la confesión de nuestros pecados es una confesión directa a Dios, de la persona a Dios, de la criatura al Creador. Dijo David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón es un don de Dios y la confesión es una necesidad del pecador. Así que primer paso, reconocimiento del pecado. Segundo paso, confesión del pecado directamente a Dios. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Esos monstruos del abismo, de las aguas, de los mares embravecidos, esos enemigos no llegarán. La culpa del pecado que carcome, que destruye, que mata, no llegará,
si damos los pasos necesarios para liberarnos de la culpa. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios quiere rodear con cánticos de liberación, no de condenación, no de crítica. Dios quiere abrazarnos con un cántico de liberación. Versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después como una expresión dura, ¿no? Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tenemos que tener un espíritu dócil para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que llama para conducirnos al arrepentimiento y a una vida nueva. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Tercer paso, aceptar con seguridad la promesa de Dios. Cuarto paso, esperar confiado en la misericordia del Señor. ¿Y cuál es el resultado final? Versículo 11. En el versículo 11 encontramos el resultado final. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese es el resultado final. Alegraos, gozaos, cantad con júbilo. Fíjense las expresiones, ¿no? De alegría, de gozo, de cántico, de júbilo, de celebración, porque no hay nada, no hay fiesta mayor que sentir la paz del perdón. No hay fiesta mayor que liberarnos de la carga de la esclavitud del pecado y sentir que han sido perdonados, que la muerte de Jesús pagó por mis pecados y que hoy puedo sentir la paz del perdón. No hay nada más impactante que sentir la dicha del perdón. La salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él me salvó de la condenación del pecado. Yo estaba condenado a morir, pero la muerte de Cristo en mi lugar paga por la condenación del pecado. Hoy, cuando arrepentidos, cuando reconocemos, cuando confesamos, cuando confiamos, cuando nos amparamos en los méritos de Cristo, entonces el Señor nos libera de la culpa del pecado y somos salvos de la culpa, del sentimiento de culpa del pecado. Pero el pecado todavía existe y lo enfrentamos todos los días. Cuando el Señor regrese, cuando este mundo termine, cuando este reino de maldad deje su lugar al reino eterno de Dios, la salvación tendrá su tiempo futuro. Seremos salvos definitivamente. En el pasado, en la cruz, Jesús me salvó de la condenación del pecado. Hoy, cuando confieso, me perdona, en la paz me salva de la culpa del pecado. Y mañana, en el futuro, cuando Él regrese, me salvará de la presencia del pecado, cuando ya no haya más pecado, cuando no haya más injusticia, ni más cadenas, ni más prisiones, ni más hospitales, ni más cárceles, cuando todo se ha hecho nuevo. Como dice el salmista, alegraos, gozaos, justos, cantad con júbilo vosotros, los rectos de corazón. Amigos, este es un buen momento para, como David, presentarnos delante de Dios, buscando el perdón de nuestros pecados y disfrutando de la dicha del perdón. Este momento es un buen momento para pedirle a Dios perdón. Hágalo, yo lo voy a hacer. Primero, en silencio.
y después cerraré nuestro programa con una oración audible desde este lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque Jesús murió para que pudiéramos ser salvos. Y en su muerte, en sus méritos y en su sangre tenemos perdón de nuestros pecados. En esta hora nos colocamos en tus manos para sentir la liberación de la culpa. Reconocemos, confesamos y te pedimos perdón. Ahora, llénanos de la alegría de tu presencia y de la presencia tuya, de tu Espíritu, para ser victoriosos sobre el pecado. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía en este día. Fue muy bueno estar juntos. Los espero mañana. Será un gusto para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. El Salmo 32
junto con el Salmo 6, 38, 51, 102, 130 y 143, forman un grupo conocido como los 7 Salmos del Arrepentimiento. Esta es otra canción atribuida a David. Su tema principal es la felicidad de alguien cuyos pecados han sido perdonados. Pero comprende el contexto. En la monarquía del pueblo de Israel, sus 2 primeros reyes, Saúl y David, tuvieron una diferencia crucial. Saúl una vez cometió un error al desobedecer una orden divina con respecto a los animales que debían ser muertos. Sin embargo, fueron guardados. Como profeta, Samuel fue hacia él y le señaló su error. Saúl, sin embargo, se justificaba. Dijo que fue un malentendido. Trató de convencer al profeta de que su error no fue tan malo. Y al final, el rey no mostró tristeza por su pecado, ni estuvo dispuesto a cambiar. Su sucesor, David, también falló en varios puntos de su vida. En una ocasión desobedeció la voluntad de Dios, cometió adulterio con una mujer y asesinó a su esposo para tratar de ocultar su error. Un profeta también lo visitó. Natán, a través de un discurso simbólico, le señaló su pecado. Hasta ese punto, Saúl y David caminaron de manera similar. Sin embargo, la actitud que cada uno toma después del pecado es lo que los distingue por completo. Mientras que Saúl intentaba explicar lo que había hecho, David, sin embargo, sin ningún pretexto de autojustificación, simplemente cae al suelo reconociendo la enormidad de su error. Ya sabes, después de un error, todos actuamos como Saúl o David. O culpamos a otros por nuestros fracasos personales, o como David, reconocemos que todos nuestros pecados son siempre por nuestra decisión. Después de todo, aceptamos practicarlos y aunque la confesión es dolorosa, la recompensa es reconfortante. Solo aquellos que han experimentado el placer del perdón pueden decir como David las palabras iniciales del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sus personales, o como David, reconocemos que todos nuestros pecados son siempre por nuestra decisión. Después de todo, aceptamos practicarlos y aunque la confesión es dolorosa, la recompensa es reconfortante. Solo aquellos que han experimentado el placer del perdón pueden decir como David las palabras iniciales del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Hola amigos, a medida que continuamos nuestro viaje a través del conflicto de los siglos, recordamos haber leído en el capítulo 2 sobre la terrible persecución que sufrieron los primeros cristianos a manos del Imperio Romano secular. Sin embargo, la persecución solo avivó las llamas de la verdad y los cristianos continuaron aumentando en número. Al ver frustrado su propósito, Satanás cambió de táctica. La persecución cesó y el compromiso se introdujo sigilosamente en la iglesia primitiva, elevando las prácticas paganas y restando importancia a las claras enseñanzas de Cristo. Hoy veremos cómo el apóstol Pablo predijo el surgimiento de una gran apostasía y su líder aproximadamente 5 siglos antes, cuando se escribió a los creyentes en Tesalónica, afirmando que la segunda venida de Cristo no tendría lugar a menos que la apostasía venga primero y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este hombre de pecado que se opone a Dios y busca tomar el lugar de Dios en la tierra a través de enseñanzas y prácticas blasfemas? Al leer en el capítulo 3 del conflicto de los siglos, vemos que esto no se reveló de inmediato. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. A medida que la iglesia medieval buscaba obtener riquezas y poder, se vio obligada a hacer un compromiso entre el paganismo y el cristianismo, suplantando la palabra de Cristo con la lealtad a un ser humano, el poderoso obispo de Roma. En el año 533 después de Cristo, el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al Papa, cabeza de todas las santas iglesias. Tras la expulsión de los ostrógodos arrianos de Roma en el año 538 después de Cristo, el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde se le dio al Papa el título mismo de deidad, Señor Dios el Papa, y fue considerado infalible, visto como verdaderamente Dios y hombre. Leemos que debido a que la Biblia ensalza a Dios y colombra a los hombres, seres finitos en su verdadero sitio, por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Sin la Biblia como salvaguardia, la gente no tenía un estándar para distinguir entre el bien y el mal, y estaba a merced de una iglesia y un clero corruptos. Una forma en que el paganismo entró en la iglesia fue a través de la adoración de imágenes. Los ídolos anteriormente venerados como dioses paganos simplemente fueron transformados en los llamados santos cristianos y adorados. De esta manera, grandes grupos de personas se convirtieron en cristianos nominales. Quizás una de las formas más significativas en que el paganismo entró en la iglesia fue a través de la adoración del llamado venerable Día del Sol, es decir, el domingo. Esto no sucedió de repente. En los primeros siglos, el verdadero sábado, es decir, el sábado del séptimo día, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero, se nos dice, Satanás trabajó con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. El domingo se hizo festivo en honor a la resurrección de Cristo. A lo largo de los años, el domingo siguió celebrándose como una gran fiesta, mientras que el sábado se convirtió en un día de ayuno y trabajo penoso.
Finalmente, la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Para el siglo VI, el papado estaba firmemente establecido y habían comenzado los 1260 años de opresión papal profetizados en los libros de Daniel y Apocalipsis. El Papa y los sacerdotes fueron vistos como los únicos mediadores entre Dios y los seres humanos. Se enseñaba la salvación por obras, fomentando largas peregrinaciones, actos de penitencia, erección de iglesias y santuarios, y pago de grandes sumas a la iglesia para obtener un camino al cielo. Se introdujo la doctrina de las indulgencias, proporcionando una forma para que las personas pagaran por los pecados que planeaban cometer en el futuro. La falsa enseñanza de la inmortalidad del alma pasó a primer plano, lo que condujo a la adoración de la Virgen María y la adoración de los santos celestiales. Esto abrió la puerta a la herejía del tormento eterno en un infierno eterno, junto con la idea del purgatorio, una especie de casa intermedia donde, después de sufrir por un tiempo, se está listo para ser admitido en el cielo. Quizá una de las herejías más audaces fue el sacrificio idólatra de la misa, donde, según se afirmaba, el sacerdote oficiante tenía el poder de crear el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Para aquellos que no aceptaban estas enseñanzas y prácticas idólatras y heréticas, les esperaba la tortura y la muerte. En el siglo XIII se estableció el instrumento más terrible del papado, la Inquisición. Durante casi 4 siglos, innumerables hombres y mujeres experimentaron horribles torturas y muertes por no doblar sus rodillas ante este falso poder religioso. Durante los 1260 años de tinieblas anunciados por la profecía, la palabra de Dios casi fue desterrada de la faz de la tierra. El mal dominaba por completo, cometiendo y celebrando crímenes impensables. Y sin embargo, la luz de la verdad de Dios nunca se extingue por completo. A lo largo de la historia, Él siempre ha preservado un remanente que es fiel a su palabra. La próxima semana, mientras continuamos con nuestro estudio de El conflicto de los siglos, aprenderemos acerca de un grupo especial de personas que sin temor llevaron la antorcha de la verdad durante este tiempo tan oscuro. Si aún no has obtenido una copia de este libro tan increíble, te animo a visitar thegreatcontroversyproject.org. Ahí puedes descargar una copia gratuita hoy mismo. Al concluir nuestro tiempo juntos, quiero invitarles a orar conmigo ahora mismo. Padre en el cielo, reconocemos que literalmente millones de personas han sufrido porque creyeron en tu santa palabra escrita y querían seguir las instrucciones del cielo. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos la oportunidad hoy de tener acceso a la santa palabra. Ayúdanos a leerla, a vivirla, a promoverla y a compartirla. Y Señor, por favor, guíanos a medida que avanzamos hacia el futuro y cualquier desafío que podamos enfrentar. Que siempre, como los de antaño, nos apoyemos completamente en ti y en tu palabra, para que así nos ayudes. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.
refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Hoy hemos leído el Salmo 32. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para este día tenemos un desafío: disfrutemos del perdón de nuestros pecados. Este salmo es de arrepentimiento. Se considera uno de los 7 salmos penitenciales. Además, es un himno de acción de gracias por el perdón ya recibido. Incluye instrucción también al estilo sapiencial. Al arrepentimiento personal añade la instrucción a otros. Tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados. David lo compuso después del pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo. Por lo tanto, este salmo es el registro de su confesión y del perdón que obtuvo de parte de Dios. En los versículos 1 al 5 refiere su experiencia personal. En primer lugar, reconoce que trató de esconder el pecado, pero el sentimiento de culpa lo carcomía. Perdió la paz, tenía insomnio y no podía disfrutar de la vida. En segundo lugar, decide confesar su pecado para recibir perdón. En los versículos 6 al 11, David nos imparte sus consejos. No seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo objete nuestra conducta errada. Además, si no buscamos el perdón divino a nuestras faltas y pecados, acarrearemos los males que sufrió David. Se dice que este salmo fue uno de los preferidos de San Agustín hasta su muerte. Lo hizo escribir sobre la pared para contemplarlo desde su lecho de enfermo, que necesita confesar sus pecados para recibir la gracia del perdón. La cita selecta para hoy se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 716 y 717. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión. Y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Oremos. Padre, gracias por convencernos de nuestra pecaminosidad. Te confesamos nuestros pecados para que por tu gran misericordia y por el gran sacrificio de tu Hijo perdones nuestros pecados. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de esta retransmisión con la retransmisión de los mensajes obtenidos por los hermanos y
amigos de otros ministerios, como lo son la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, esta última que acabamos de escuchar, y otros como también el pastor Adolfo Apaza, que nos regaló cada mañana el bello mensaje del análisis del capítulo del día, reenviado por su palabra el pastor Bruno Razo, que también nos regala esos minutos interesantes, explicándonos el capítulo de cada día, y nuestro amigo Jesús San del Ministerio Cristo Viene, quien nos presenta el audio. Prontamente vamos también a agregar a este segmento otros análisis, otros analistas, agradeciendo siempre a nuestro presidente a nivel mundial con el tema central, el pastor Ted Wilson, quien hoy nos presentó el capítulo 3 de la serie El conflicto de los siglos. Así, queridos hermanos, esta fue la serie Feliz para Siempre para el día de hoy en su retransmisión. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseamos que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Vayamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Escríbanos a conectatejm@gmail.com. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La razón, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3 y 14:6 respectivamente. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos, oh Padre Santo, la presentación, primeramente, de la transmisión en vivo y luego la retransmisión de los videos de nuestros amigos que cooperan con nosotros para creando contenido para cada uno de los distintos ministerios que nos sirven de respaldo en nuestra programación. Oramos por la presentación de la Asociación General con el pastor Ted Wilson, nuestro presidente, por el hermano Jesús San en Cristo Viene, el Ministerio Cristo Viene, por la serie Reavivados por su palabra, el pastor Bruno Razo, el pastor Adolfo Apaza y los hermanos de la Universidad Adventista de Centroamérica, la Escuela de Teología. Oramos, buen Dios, para que todos juntos podamos prepararnos para aquel día, como dice Amos 4:12, en que hemos de encontrarnos con nuestro Dios. En Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, el que pone lo bueno y quita, el que quita lo malo y pone lo bueno. Bendiciones. Dios bendiga. Este fue el Ministerio Conéctate a Jesús. No olvides suscribirte. Te lo agradecemos. Bendiciones.